Es difícil expresar con palabras lo que viví esa noche. No esperaba que mi vida, ni la de los demás, cambiara para siempre en un solo instante. Esto no es algo que vi en las noticias. Es algo que viví, algo que todavía oigo, huelo y veo cada vez que cierro los ojos. Cuento esta historia no solo para liberar lo que llevo dentro, sino para despertar a la gente. Esto va más allá de un simple crimen. Se trata de quiénes somos cuando creemos que nadie nos ve. Se trata de la responsabilidad que tenemos como vecinos, como padres, como seres humanos. Y comienza con lo que vi, lo que sentí, esa noche. Este es mi testimonio. Era una tarde de martes cualquiera, de esas en las que empiezas a pensar que quizás el mundo no es tan malo después de todo. Mi hijo y yo acabábamos de salir de la placita de la calle 24, donde los niños todavía juegan en la tierra y se ríen sin ningún peligro a su alrededor. Recuerdo haberle tomado de la mano al cruzar la calle, con la luz de las farolas proyectando largas sombras. Estábamos felices. Había sido una de esas tardes tranquilas y pacíficas, y sentí una extraña sensación de paz. Pero a veces, es en esos momentos de paz que el mundo decide recordarte su lado más oscuro. A veces, la tragedia no llama a la puerta. Simplemente abre la puerta de golpe y te arrastra adentro. Me detuve en la esquina para hablar con mi primo, solo un segundo. Mi hijo estaba justo a mi lado, jugando con un palo en la acera. El aire olía a tierra fresca y humo de escape, lo habitual en nuestro barrio. Pero entonces, como un trueno repentino, lo oí. El chirrido de neumáticos, no del tipo casual, sino del que te revuelve el estómago. Giré la cabeza justo a tiempo para ver un coche pasar a toda velocidad por la intersección. Rápido, imprudente, ruidoso. Aún no sabía qué significaba, pero mi instinto me activó. Agarré a mi hijo del brazo y lo aparté, justo cuando el coche pasaba a toda velocidad. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era parte del coche, tal vez algún metal o plástico suelto, pero luego me di cuenta de que no. Había algo, alguien, siendo arrastrado bajo ese vehículo. El ángulo de la carrocería, la forma en que se movía con cada bache del camino. Una niña. Me quedé paralizada. Por un segundo, todo quedó en silencio dentro de mí. Fue como si el mundo se hubiera silenciado. Y entonces corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. No por miedo, sino porque algo primitivo se apoderó de mí. Era la hija de alguien, el bebé de alguien. Y seguía viva. Tenía que creer que lo estaba. Mientras perseguía el coche por la calle, sentía el corazón latir con fuerza. No solo por el esfuerzo físico, sino por la emoción abrumadora. Rabia, terror, impotencia. No me importaba no tener ni idea de qué haría si los alcanzaba. Solo sabía que no podía dejar que terminara así. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que la noche se tragara a esa niña sin luchar. No se trataba de heroísmo. Se trataba de humanidad, de intervenir cuando el mal cree que nadie lo hará. Es increíble cómo se estira el tiempo en momentos así. La persecución no debió durar más de unos minutos, pero a mí me pareció una hora. El ruido del arrastre, el grito de mis propios pensamientos, el golpeteo de mis zapatos contra el pavimento, todo se convirtió en un grito largo. Y durante todo eso, no podía dejar de ver su cuerpo debajo del coche. No podía dejar de imaginar lo que podría estar sintiendo, si estaba consciente, si sentía dolor. Esa visión está grabada a fuego en mi memoria. Aún no sabía su nombre, pero me sentí responsable de ella. En ese momento, ella también era mi hija. Finalmente, el coche se detuvo, o más bien se estrelló, cerca del campo de la 83 con la 28. Lo vi desde lejos, la chapa retorcida, el motor echando humo. Corrí directo hacia él, con los pulmones ardiendo, y la vi. Estaba debajo, rota, pequeña, inmóvil. No esperé. Salté la valla y empecé a gritar, buscando a quien quiera que hubiera estado al volante. No pensaba con claridad, solo sabía que tenían que pagar, tenían que afrontar lo que habían hecho. No puedes hacer algo así y salirte con la tuya, no en mi barrio, no bajo mi supervisión. Lo que pasa con momentos como estos es que te cambian, reconfiguran algo en tu cerebro. Desde esa noche, dejé de ver las calles como simples lugares para caminar. Las vi como posibles escenas de crimen,
como recordatorios de lo rápido que la paz puede convertirse en violencia. Empecé a observar los coches con más atención, a estrechar la mano de mi hijo con más fuerza, a cuestionarlo todo. Pero sobre todo, me di cuenta de algo. Si no alzas la voz, si no actúas cuando sucede lo impensable, formas parte del silencio que permite que estas cosas continúen. Y me niego a callar. Cuando me acerqué lo suficiente a los restos, sentí una opresión en el pecho. El coche estaba medio envuelto alrededor de una farola, como si hubiera intentado escapar de la justicia y hubiera fracasado en el último segundo. No sabía si sentir alivio u horror. Aún salía humo del capó, y por una fracción de segundo, reinó un silencio aterrador. Di un paso adelante, con el corazón latiéndome con fuerza, y entonces la vi. Estaba allí, quieta. Su pequeño cuerpo yacía bajo el marco, inmóvil, frágil. Quise gritar, pero no me salió nada. Era como si mi voz se hubiera quedado en la calle. Solo pude acercarme a ella, lentamente, temiendo lo que vería de cerca. Hay un momento en el que ves algo tan cruel, tan brutalmente inhumano, que te hace cuestionar la realidad. Ese era el momento. Una niña había sido arrastrada durante varias cuadras, su vida reducida a ruido, sangre y cemento. ¿Y los responsables? Se habían ido. Huyeron como cobardes en la oscuridad. Recuerdo haber retrocedido con las manos temblorosas. No podía tocarla. No sabía si me lo permitían. No sabía si ya se había ido. Y, sin embargo, sentía que necesitaba hacer algo. Lo que fuera. Uno no se queda ahí parado cuando abandonan a una niña así. Me encontré girando hacia los campos, buscando algún movimiento con la vista. Fue entonces cuando decidí. Iría tras ellos. Salté la alambrada hacia el campo como si estuviera poseído. No pensé en el peligro, ni en las armas, ni en si estaban armados. Pensé en la justicia, en cómo gente como esta cree que puede desaparecer entre las sombras y nunca ser encontrada. Pero no esta vez. No mientras aún respirara. Corrí entre la hierba alta, con las ramas cortándome los brazos, la oscuridad absorbiendo cada forma y sonido. Grité, maldije, quería que me oyeran, que supieran que los perseguía. No la policía, sino alguien que había visto lo que habían hecho. Y tal vez, solo tal vez, alguien que no mostraría piedad. Pero no los encontré, no en ese momento. Lo que encontré fue la realidad de mis propios límites. Me detuve en medio de ese campo, respirando como si hubiera corrido una maratón, y grité. Grité tan fuerte que pensé que el mundo se partiría en dos. No porque estuviera enojada, aunque lo estaba, sino porque me sentía impotente. Y no hay nada peor que eso. Nada peor que estar a centímetros de detener el mal, pero no lo suficientemente rápido, no lo suficientemente fuerte. Me arrodillé entre la maleza, la noche apretándome, y por un momento sentí que le había fallado a esa chica, como si les hubiera fallado a todos. Para cuando regresé al lugar de los hechos, la policía ya había llegado. Luces azules y rojas destellaban como advertencias a la noche misma. Había agentes por todas partes, acordonando la zona, examinando el coche, hablando por radio. Me acerqué despacio, aún recuperando el aliento, y uno de ellos me agarró del brazo. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, aunque no lo estaba, ni de cerca. Les conté lo que había visto. Les di todos los detalles que pude. La marca del coche, de dónde venía, cuántas personas creía que había dentro. Y entonces señalé el campo y dije, están ahí dentro, en algún lugar. Eso era lo único que me importaba, encontrarlos. Más tarde supe que los habían capturado poco después. Los habían rastreado otras unidades a solo unas calles de distancia. Debería haberme tranquilizado saber que estaban detenidos. Pero no fue así. Todavía no. Había demasiada sangre en el pavimento. Demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Por qué no paraban? ¿Por qué no les importaba? ¿Cómo puede alguien seguir conduciendo con un niño atrapado debajo del coche? No hace falta conciencia para sentir algo así. Solo hace falta un latido. Y aún así, siguieron adelante. Siguieron corriendo. Como si su vida no significara nada. Como si fuera solo un obstáculo más en su ruta de escape. Y entonces, de repente, vi a la madre. Apareció cerca de los escombros,
con los ojos abiertos, los labios temblorosos y las manos temblorosas, mientras se acercaba al coche. Por un instante, pensé que se desplomaría, pero no lo hizo. Se quedó allí, en silencio, paralizada. Esa quietud que solo llega cuando el alma se parte en dos. No le hablé. No sabía qué decirle. ¿Qué consuelo se le ofrece a un padre que acaba de presenciar lo inimaginable? Solo hice un paso atrás. Le di espacio. La dejé estar con su hija, incluso en ese terrible momento final. Era su derecho. Esa fue su despedida. Los días posteriores al incidente fueron un borrón. No podía dormir. No podía comer. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la escena. Su cuerpo debajo del coche, cómo el vehículo la arrastraba como si no fuera nada. Se repetía una y otra vez en mi mente, como un castigo. Intenté volver a mi vida normal, a las cosas rutinarias como acompañar a mi hijo al colegio o ir a la tienda. Pero ya nada parecía normal. Cada motor me hacía estremecer. Cada risa de un niño me conmovía. El peso de lo que había presenciado se me pegaba como humo, y sabía que nunca volvería a ser la misma. La gente del barrio empezó a hablar. Algunos habían visto fragmentos, otros solo habían oído rumores, pero todos sintieron la misma conmoción. Nadie podía creer que algo así hubiera sucedido aquí. Cambió el ambiente en nuestra comunidad, como si algo sagrado se hubiera roto. Los padres empezaron a abrazar a sus hijos con más fuerza. El tráfico disminuyó cerca de la intersección donde todo empezó. Se podía sentir. El trauma no era solo mío, era colectivo. Este tipo de violencia no solo afecta a una familia, sino a todos los que están a su alcance. Y se queda. Perdura mucho después de que se apagan las sirenas. Empecé a recibir llamadas de gente que no conocía. Periodistas, activistas, incluso un par de abogados. Querían mi declaración. Querían saber qué había visto, cómo había reaccionado, qué pensaba sobre la justicia. Pero no me interesaba la publicidad. No intentaba hacerme viral. Intentaba procesar lo sucedido. Intentaba comprender por qué me había afectado tanto. No había perdido a una hija esa noche, pero sentía que sí. No quería entrevistas. Quería un cambio. Quería respuestas. Y sobre todo, quería asegurarme de que nadie tuviera que pasar por lo que esa niña y su familia sufrieron. Finalmente, acepté testificar. Fui a la comisaría y les conté todo. Di una declaración completa sin escatimar detalles. No porque quisiera venganza, sino porque quería rendición de cuentas. Quería que el sistema hiciera lo que se supone que debe hacer: proteger a los inocentes y castigar a los culpables. Mientras hablaba, vi a la gente frente a mí intentando mantener una expresión neutral, pero ni siquiera él pudo ocultar su disgusto. Ambos sabíamos que no se trataba solo de conducción temeraria. Era maldad, simple y llanamente. Y si el sistema judicial no lo trataba así, ¿qué esperanza había para los demás? La cita en el juzgado llegó más rápido de lo esperado. Entré con la única camisa decente que tenía, las manos sudando y la mente acelerada. La sala estaba silenciosa, fría, demasiado estéril para el tipo de historia que tenía que contar. Pero me senté, miré al juez a los ojos y hablé con todas mis fuerzas. Describí los gritos, los sonidos, las caras. Expliqué cómo perseguí el coche, cómo encontré a la chica, cómo me enfrenté al silencio del campo. Se me quebró la voz un par de veces, pero no me detuve. Se lo debía a su familia. La verdad necesitaba ser escuchada, aunque doliera decirla en voz alta. Tras salir de la sala, algo cambió en mi interior. Por primera vez en semanas, sentí que podía volver a respirar. Solo un poco. No sé si era esperanza o un cierre, quizá ambas cosas. Salí, miré al cielo, y sentí el sol en la cara. Y comprendí algo poderoso. No había sido un espectador pasivo. Había actuado. Había luchado. Y aunque no pude salvarla, hice todo lo posible. Esa comprensión no borró el dolor, pero le dio un propósito. Y eso es algo que nadie puede arrebatar. Ni los criminales, ni el miedo, ni siquiera la tragedia misma. Y ahora, te hablo a ti, viendo esto, a ti, pasando otro video, otro titular, otra tragedia que está en otro lugar. Te lo digo,
Esto no se trata de otra persona, se trata de ti. ¿Qué harías si ocurriera en tu vecindario? ¿A tu hijo? ¿Correrías? ¿Hablarías? ¿O apartarías la mirada, esperando que alguien más asuma la responsabilidad? No esperes a que sea tu turno para sentir lo que yo sentí. No esperes a que los gritos sean reales y la sangre esté en tu calle. Ponte de pie, alza la voz. No dejes que el silencio sea la razón por la que se pierda otra vida inocente. Lo que pasó esa noche me cambió para siempre. Me enseñó que el mal no siempre aparece con una advertencia. A veces, irrumpe en las calles cuando simplemente caminas a casa con tu hijo. Me enseñó que el silencio es peligroso, que apartar la mirada es una opción. Y me enseñó que alzar la voz, incluso con miedo, es la única manera de honrar las vidas afectadas por la crueldad. Esa niña no merecía lo que le pasó. Su familia no merecía el dolor. Pero tú y yo podemos elegir qué sucederá después. Podemos decidir si vivimos en un mundo que lo deja pasar o en uno que defiende la justicia. Si al escuchar esto sientes algo, ira, tristeza, convicción, no lo ignores. Es tu espíritu despertando. Es tu alma recordándote que nunca debimos vivir en la indiferencia. Debimos preocuparnos, luchar por quienes no pueden, proteger a los inocentes. Y sí, seguir a aquel que nos mostró lo que significa darlo todo por amor. Así que, si estás viendo esto ahora mismo, te pido, no dejes que este mensaje se desvanezca. Compártelo, vívelo, sé la voz que este mundo necesita. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús. Él no es solo un nombre, no es solo una creencia. Él es la razón por la que seguí corriendo esa noche, la razón por la que no pude dejar que el mal triunfara. Cuando lo sigues, tu corazón empieza a latir de forma diferente. Ves el dolor de otra manera, respondes de otra manera, empiezas a vivir por algo más grande que tú mismo. Y eso es lo que este mundo anhela. No más opiniones, no más ruido, sino personas con corazones ardientes por la verdad, el amor y la justicia. Y no te quedes ahí. Habla con tu familia, habla con tus hijos, enséñales lo que significa vivir alerta, caminar con compasión y actuar cuando importa. Porque el mundo no cambia con grandes discursos, cambia con pequeños momentos, con gente común que decide hacer lo correcto cuando más cuesta. Así es como luchamos contra la oscuridad. Así es como honramos cada vida que el mal intenta borrar. Así que, si esta historia te conmovió, no dejes que sea solo un video más, que sea un punto de inflexión, una llamada de atención, una razón para involucrarte. Defiende a los vulnerables, cuida tus calles, preséntate cuando sea necesario. Y nunca olvides que fuiste puesto en tu barrio, en tu ciudad, en esta generación, con un propósito. Lo que haces hoy resuena en la eternidad. Que ese eco sea de valentía y convicción. Suscríbete ahora, comparte este mensaje y sigue a Jesús, no solo con tus palabras, sino con tu vida. No se nos promete el mañana, pero se nos da el hoy. No lo desperdiciemos. Vivamos por algo que importa, por alguien que importa, por los pequeños que no pueden defenderse. Sé la diferencia que jamás olvidarán. Gracias por acompañarme en esto. No lo tomo a la ligera. Tu tiempo, tu corazón, tu atención, lo son todo. Espero que este mensaje no se quede solo contigo. Espero que cambie algo en tu interior. Y espero que regreses. Porque esta comunidad es más que solo contenido. Se trata de conexión, de verdad, de levantarnos juntos. Estaré aquí, compartiendo más historias, más verdad, más luz. Hasta entonces, cuida de tu gente, protege tus calles y nunca dejes de defender lo que es correcto. Hablaremos pronto. Mantente fuerte, mantente cerca y mantente despierto.